¿Qué tal? Buenos días, amigos. Una vez más, aquí estamos hoy en este programa especial con todo el tema fabuloso en el ágora de nuestro tiempo. Y vamos a platicar el día de hoy sobre un tema que es fascinante. ¿Cómo se imaginan ustedes que van a ser las ciudades del futuro después del post-COVID? ¿Cómo nos adaptaremos las ciudades para seguir viviendo después de pasar esta pandemia? Este es un gran tema que vamos a tener la oportunidad de conversar el día de hoy con nuestro invitado especial, eh, Enrique de la Madrid, en donde vamos a tener una conversación diferente a las maneras de cómo hemos tenido nuestros programas. En este sentido, vamos a platicar el día de hoy el futuro de las ciudades post-COVID, y después de una presentación vamos a tener una mesa de café entre los amigos para conversar este tema, en donde vamos a dar nuestros puntos de vista, nuestras impresiones, lo que nosotros descubrimos a lo largo de esta conversación. Y en ese sentido, pues hoy tenemos, como siempre, nos acompañan nuestros consejeros. Tenemos a Betina, a Betina Benítez, experta en gestión de destinos y pueblos mágicos; a Lourdes Vero, experta de mercadotecnia y comunicación en el mercado turístico; Guillermo Oem, experto en promoción y comercialización turística; Eduardo Chaillo, experto en la industria de reuniones; José Luis Medina Aguiar, experto en políticas públicas; Simón Golvar, experto en seguridad; Felipe Ortiz, experto en planeación de destinos turísticos; Juan Manuel Cancino, experto de tecnología en el turismo; Héctor Ceja, experto en desarrollo de turismo y turismo de proximidad. Y como siempre, de confitriones estamos Gerardo Corona, que es nuestro experto en financiamiento y estructuración de proyectos del sector turístico, y Jorge Zavala, su servidor, innovólogo y experto en provocar acción para poder emprender. Y con esto, pues realmente vamos a tener una posibilidad de una conversación diferente, escuchando realmente la voz de los expertos. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos el día de hoy, y pues te agradecemos este tiempo para poder estar con nosotros y compartir todas estas experiencias. Gerardo, listos para empezar, y como siempre, 9 de la mañana, hora de hacer algo interesante en el, en el tema del turismo y en el tema de las nuevas ciudades. Claro que sí, Jorge. Buenos días a todos. Y sí, como desde hace 9 meses, Jorge, que hemos estado trabajando aquí todos los lunes por la mañana con mis queridos colegas consejeros y los invitados que siempre nos acompañan y nos llenan de información, nos llevan a la reflexión. El coronavirus sin duda se convirtió en el principal núcleo de preocupación a nivel mundial por la incertidumbre que nos ha generado. Hoy tenemos una crisis sin precedentes con significativos costos humanos y económicos. La crisis aceleró las tendencias previas a la pandemia y nos planteó nuevos desafíos: más conciencia por salud y bienestar, nuevas formas de trabajo y hábitos de consumo, desglobalización y gobernanza global, cambio climático y sostenibilidad, y sin duda coexistir con la digitalización, el Big Data y la inteligencia artificial. Y caray, Jorge, estamos ya viendo cambios estructurales. Seguramente será el final y el nacimiento de sectores y actividades económicas como hoy las conocemos. Pero también estamos siendo testigos de transformaciones de la forma en que nos desenvolveremos como ciudadanos. Nuestro mundo nos reta a profundizar sobre nuestro entorno, sobre nuestras ciudades y cómo nos adaptaremos a ellas en los próximos años. La conversación del día de hoy con Enrique de la Madrid, como director del Centro para el Futuro de las Ciudades de TEC de Monterrey, nos abre un espacio y una oportunidad de construir ideas sobre las cuales discutir. Frase de Enrique de la Madrid, siempre muy puntual. Temas que aborda nuestro invitado con profundidad en diferentes medios, y particularmente en Ahora Futuro México y el Mundo, programa de análisis que transmite Enrique en ADN 40, ya con su entrega número 71, y que hoy trabajará este tema con nosotros de las ciudades del futuro post-COVID. El comité de contenido acordó que el formato del día de hoy, como ya lo comentaste, Jorge, se desarrolle como un masterclass en donde nuestro invitado nos hará una presentación, dejando un espacio para el diálogo con nuestros consejeros. Hoy todos seremos anfitriones de Enrique en torno a su presentación. Como Enrique podrá solo estar una hora con nosotros, al terminar el diálogo, los consejeros nos quedaremos en una sobremesa para discutir sobre el tema y continuar dialogando en este grupo de reflexión. Para poner en contexto, en un estudio reciente de BBVA Research respecto al futuro de los sectores después del COVID, se seleccionaron 10 variables que representaban tendencias globales con efectos sobre la economía,
tales como demografía, sostenibilidad, tecnología, digitalización, globalización, productividad, inclusividad, mercado laboral, sector público, hábitos de consumo y salud financiera. El día de hoy con nuestros invitados profundizaremos sobre el futuro de las ciudades post-COVID, qué es lo que nos impacta en nuestro día a día como personas, como familias, como ciudadanos, como sociedad. Bienvenido, Enrique, a este espacio que hemos construido para discutir las ideas en el ágora de nuestros tiempos, convirtiendo en posible lo inimaginable. Como en este espacio nos ven de diferentes partes, Enrique, del mundo, le pediría a Héctor Ceja si nos puede dar un breve semblanza de Enrique de la Madrid, que todos conocemos, pero que sería importante que en otras partes que nos escuchan pudieran tener el contexto de qué invitado estamos hoy teniendo en este lunes. Adelante, Héctor. Bienvenido, Enrique. Gracias, Gerardo. Buenos días a todos. Enrique de la Madrid fue secretario de Turismo, como ampliamente lo conocemos aquí. Antes de asumir la secretaría, se desempeñó como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex. Fue coordinador técnico de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, director de Financiera Rural. Fue diputado en la legislatura del 2000 al 2003. En el ámbito empresarial, Enrique fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo con México y directivo de HSBC para México y América Latina. Actualmente, como lo comentaba Gerardo, dirige el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Le cedo la palabra aquí a Jorge para que le ceda la palabra a nuestro invitado. Gracias. Pues Enrique, estamos listos y con unas muchas ganas de conocer esto, porque realmente todos tenemos una gran preocupación, cómo vamos a vivir el futuro. Todo el mundo pensamos que el 2020 iba a ser algo muy interesante y de grandes cambios, pero nunca nos imaginamos que fuera tan radicalmente distinto. Y pues listos para compartir contigo esta experiencia. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias al grupo del Ágora por esta invitación. Gracias, Jorge, gracias, Gerardo. Y un saludo a todos los amigos que están en ese grupo, que muchos ya los conozco y otros, bueno, pues estaremos en esta etapa también de irnos conociendo. Gracias por la oportunidad de esta plática, de esta invitación. Y si me permiten, quizá compartir pantalla, que creo que aquí está, espero que sea esta. Y para darme, digamos, para que me sirva como guión y como bien señalan, quizá una presentación de 20, 25 minutos, no más, con el ánimo de que podamos después también conversar o escuchar sus reflexiones. Uno de los temas que yo menciono es que, y creo que resulta ahora cada vez más evidente, es que no estamos viviendo una época solamente de muchos cambios, que sí es así, sino que esto es más dramático, estamos viviendo un cambio de época. Pensemos que no es un cambio de año, ya estamos terminando el 20, afortunadamente, pero es un cambio de década, es un cambio de siglo, pero es un cambio de milenio. Y probablemente es hasta el 2020, donde nos damos cuenta de qué es eso, es un cambio verdaderamente dramático. Y como creo yo que vienen muchos de los cambios, creo que pues mucho es una combinación, en este caso, de un cambio tecnológico, como yo creo que se ha dado mucho del progreso de la humanidad a través del cambio en la tecnología, pero ese cambio tecnológico al final del día también es muy disruptivo y afecta a las estructuras sociales, afecta a las estructuras políticas, y eso es lo que estamos viviendo finalmente en México y es lo que estamos viviendo en el mundo, y por eso nos cuesta también tanto trabajo adaptarnos a ello. Y muchos de estos cambios ya venían trabajando, se venían viviendo, pero cuando llega el coronavirus, desde mi punto de vista, se aceleran, se exacerban. Y probablemente este tiempo, así lo deberíamos de usar cuando menos, debería de ayudarnos a entender la profundidad de estos cambios. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como individuos, pero también como sociedad, para sacarle provecho, para entender la realidad, para ver cómo nos sumamos de la manera más acelerada a los cambios? Y por otro lado, también qué ajustes a nuestra sociedad le tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para que sean sociedades más justas, más incluyentes, más solidarias, más empáticas? Y de eso hablaré un poquito más adelante. En este cambio de época, a mi juicio, lo que lo determina es la nueva economía del conocimiento, la economía digital. Y en esta lámina simplemente lo que significa pues, es el tamaño de las nuevas empresas con respecto a las empresas de la economía anterior, de la economía manufacturera. Esta economía del conocimiento, esta economía que algunos le llaman, ¿no?, de la cuarta revolución,
pues no acaba de morir, porque así son estas cosas. O sea, estamos en la transición, pero ya surgió una nueva. Y aquí vemos empresas como Amazon o como Microsoft, que cada una de ellas, y estas no son las más recientes, probablemente estas valoraciones ya llevan más de 3, 4 meses. Estas empresas valen, cada una por sí misma, vale cerca de 10 veces más lo que valían las empresas grandes de la época anterior, lo que valía un ExxonMobil, que está sobre todo basada en la economía fósil, ¿no? O lo que valía Toyota, pues que es una de las empresas más exitosas del mundo automotriz. Bueno, sí, pero esas ya no son las empresas del gran potencial de crecimiento, son todas aquellas que están alrededor de la economía del conocimiento. Empresas como Facebook, ¿no? Que estamos nosotros de manera casi diaria conviviendo con ella, es dueña de la red, pero no es dueña del contenido, no lo produce, no lo fabrica, pero lo que sí hizo es que armó una red para que todos nos pudiéramos subir a ella, compartiendo contenido o pudiendo ver el contenido de otras personas. Lo mismo, por ejemplo, empresas como Airbnb, que es una de muchas, que en general no es dueña de ningún cuarto de hotel, pero que representa, en muchos casos, ha llegado a representar ya el 20% de la oferta hotelera en algunos destinos turísticos. Y así, muchas de estas empresas en realidad lo que son hoy son redes. Empresas como Uber, ¿no? Que también, junto con otras, pues no es dueña de los activos, no es dueño de ningún vehículo, pero otra vez desarrolló la red, la plataforma, de eso sí es dueña. Y esa plataforma es lo que hoy vale para que algunas personas con vehículos y otros que necesitamos transportarnos nos podamos conectar. Y todo esto se está dando además de una manera con un crecimiento exponencial. Es un crecimiento, francamente, que nos cuesta trabajo entender. Y por eso también estas eran ya de por sí, antes del coronavirus, eran ya épocas de mucho agobio, de mucha angustia, por tener muchas veces nosotros los seres humanos la incapacidad de entender la profundidad de los cambios y mucho menos de adaptarnos a ellos. Algo que está detrás de todas estas empresas o de toda esta nueva visión es el manejo de los datos. Hoy en día también gracias a este cambio tecnológico, gracias pues el invento y el desarrollo de estos chips que están en las computadoras, es que hoy nos podemos hacer de más información, la podemos procesar de manera mucho más rápida y con números mucho más grandes, la podemos almacenar y también la podemos transmitir. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para entender mejor nuestro entorno. Por ejemplo, las empresas, a través de la ciencia de datos, lo que hacen es que conocen mucho mejor, profundamente, las tendencias de los consumidores. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Dónde compran? ¿A dónde viajan? ¿Cuáles son sus patrones de consumo? Y con todo eso, lo que pueden hacer es entonces una mercadotecnia mucho más enfocada al perfil de cada uno de los clientes. Es una mercadotecnia personalizada. Ya no se necesita, como en el pasado, simplemente hacer un anuncio, una gran promoción, sabiendo que una parte muy grande de esas inversiones iba a desperdiciar porque no tenías la manera de llegar a la persona a la que querías atender. Y también en el mundo de los servicios públicos, también esta información nos debe servir para trabajar y para dar mejores servicios a los ciudadanos. Por ejemplo, en el programa que aquí se ha mencionado de Ahora Futuro México y el Mundo, un programa en ADN 40 que sale de manera semanal, ahí tuve la oportunidad de entrevistar a la alcaldesa de la ciudad de Santander. Y ella nos puso varios ejemplos. Uno es el ejemplo de poner sensores en los contenedores de la basura. ¿Para qué? Pues para que fuera el camión de la basura cuando realmente se necesita ir a recogerla. No el sistema tradicional donde dices, bueno, pasa 2 veces por semana, no sé, los martes y los viernes, sino no, que vaya el camión cuando realmente tiene que ir. Quizá te ahorras viajes o muchas ocasiones tienes que ir de manera más frecuente. O lo alumbrado público. Nosotros siempre andamos apagando, yo por lo menos, la luz en mi casa, que se van quedando los cuartos con la luz prendida, y lo mismo pasa en las calles, que están las luces prendidas independientemente de cuántos vehículos pasen por ahí. Pues también se van generando, se ponen sensores en las ciudades, en las horas en donde no pasa nadie ni pasa un vehículo, se pone la luz mucho más bajita o incluso se apaga, y cuando está pasando el tráfico, pasa la gente, se enciende, generando enormes ahorros. Entonces, el manejo de los datos es para atender mejor a los clientes, pero también para atender mejor a los ciudadanos. Y lo que yo sostengo es que esta pandemia lo que ha venido a hacer en realidad es, por un lado, quizá para muchos, descubrir estas cosas que estaban pasando, pero por otro lado, acelerarlas.
Empresas como Microsoft hace muchos meses decían que en los 2 primeros meses de la pandemia, pues realmente había ocurrido lo que ellos esperaban que iba a pasar en los próximos 2 años. Y déjenme entonces aquí comentar algunas de estas tendencias. Seguramente son muchas más, pero bueno, me enfoco en algunas de ellas y una es lo que estamos haciendo exactamente ahora. Esto seguramente sería motivo de una plática, de un seminario, de una convención. Aquí está nuestro amigo Chaillo, que es un experto en tema de turismo de reuniones y convenciones, que por cierto es uno de los sectores, por un lado, más dinámicos del sector y por otro lado, pues de los más golpeados. Hoy en día hemos aprendido muchos a trabajar así. Hoy, por ejemplo, tengo ahorita esta conversación con ustedes. Al rato grabo a distancia, grabo programas para precisamente el programa de ADN 40. Y en la tarde tengo una participación en la FIL de Guadalajara. Y todo desde aquí, desde mi domicilio. Todo lo puedo hacer desde aquí gracias al teletrabajo. Una tendencia que ya venía ocurriendo en algunos lugares, que quizá en el año 2019 en la Unión Europea ya lo hacía cerca del 15% de la población, y hoy en día lo anda haciendo más del 40% y seguramente esta cifra creciendo. Y lo que nos ha evidenciado es que no tenemos muchas veces que salir a muchas reuniones para poder tener la reunión. Y eso está implicando un enorme ahorro en tiempo. Entre otras cosas, hoy me pude parar más tarde. Seguramente si lo hubiera hecho en otro lugar, bueno, pues tenía que parar con mucho más anticipación. Me voy volviendo bastante mañoso. Llegas rápido, prendes, bajas tu presentación y estás trabajando ya. Esta yo creo que es una manera de ser mucho más productivo, de tener contacto con mucha más gente. Hemos tenido, como seguramente muchos de ustedes, a veces reuniones en donde se han conectado de manera directa o indirecta, o muchas veces pueden continuar viendo lo que se grabó miles de personas, lo cual costaría muchísimo trabajo, sería prácticamente imposible si lo tuviéramos que hacer en persona. Bueno, pues esta es una tendencia que llegó francamente para quedarse. Uno de los problemas más graves que tenemos en las ciudades es el problema de la movilidad y particularmente del coche, de los atascones que existen en muchas de nuestras ciudades, porque lamentablemente fuimos incurriendo en un modelo de expansión de las ciudades, excesivo. Las ciudades, por lo menos en nuestro país, pero en muchas partes del mundo, han crecido a lo largo, a lo ancho, mucho más que en términos de población. Uno de los casos creo que más negativos en ese sentido es, por ejemplo, el Valle de Toluca, donde ha crecido la población cerca de 3 veces en las últimas décadas, pero la expansión ha sido de más de 7. Y eso al final del día es tremendamente caro, porque tienes entonces que llevar servicios públicos cada vez más lejanos, inviertes en cosas que no necesariamente son muy productivas como calles, ¿sí? En un estudio que está haciendo Roberto Ponce en el TEC de Monterrey, para ver el costo de la expansión, uno de los temas que ha él calculado es, por ejemplo, simplemente el mantenimiento de la pavimentación en las áreas metropolitanas de Monterrey. Y determinó, en un primer hallazgo, que simplemente para poder mantener las calles se tendría que dedicar una tercera parte del presupuesto municipal. Nada más para mantener las calles, por lo mucho que han crecido. Y en la movilidad se pierden horas diarias, se pierden el equivalente a lo que podrían ser 11 días hábiles al año en muchas de nuestras ciudades. ¿Y qué venía ya ocurriendo? Porque ya venía ocurriendo. Esta idea de que cambiáramos nuestra movilidad, sobre todo en los últimos 5 kilómetros de transporte, que para los últimos 5 kilómetros no tuviéramos que desplazarnos por vehículos motorizados, sino lo hiciéramos en bicicletas, en patinetas o simplemente caminando. Y entonces también hay toda una tendencia a ir cerrando calles, a cobrar la entrada a los centros de las ciudades, todo esto para permitir una mayor movilidad. Pues llegó el coronavirus y simplemente de entrada, pues parte de la solución ante la falta de una vacuna y ante falta de un paquete médico más eficiente es pues no moverse, quedarnos en casa. Y eso también, de alguna manera, en sí mismo nos ha demostrado que podemos, repito, dejar de hacer muchas cosas por las cuales tendríamos que salir a movernos, y también se empezaron a construir o acelerar, muchas veces de manera un tanto informal, pues las ciclovías. Ciudades que ya lo venían haciendo, ¿no? Incluso, por ejemplo, ciudades como en el caso de México, la Ciudad de México, pero también muchas otras, que han venido ampliando estas facilidades. Pues porque también la gente no está muy confiada en subirse al transporte público,
Sabemos hoy en día que el contagio viene en gran medida por el contacto próximo entre nosotros. Ahí traemos otro problema enorme porque de por sí el transporte público ya representaba y tenía graves problemas financieros en el mundo en general, pues ahora es otro tema. Pero la reflexión es, esto que ya venía ocurriendo con el coronavirus se está acelerando y es algo que va a seguir ocurriendo hacia adelante. Bueno, pues Gerardo Corona y yo, y seguramente algunos de ustedes venimos del mundo financiero. Y pues, finalmente el sistema financiero es fundamental pues, para que las personas y las empresas podamos tener recursos y podamos invertir en nuestras necesidades, comprar un coche, hacernos una casa o ampliar un negocio, ampliar una fábrica. Pero hoy en día lo que es una maravilla es que también podamos hacer muchas de estas transacciones pues, de manera electrónica. Y que la ida a la sucursal de los bancos, además de que es cada vez más molesto porque te da cada vez más lata que te digan, tiene usted que pasar a sucursal, pero ¿como para qué? Si puedo hacer todo desde el celular, o sea, desde la computadora, ¿como para qué? Pero bueno, eso ya refleja lo mucho que muchos nos hemos ido adaptando a este tema. Yo vengo de la época del cheque y firmábamos cheques para todo. Y luego tienes que andar guardando probablemente los talonarios, en fin, pues eso ya desapareció. Tienes tu cuenta de banco, ahí te hacen tu depósito si eres un asalariado, o ahí te llegan las transferencias y tú haces lo propio en segundos, de manera segura. No hay ninguna razón para que sigamos teniendo dinero efectivo en la sociedad. Bueno, sí hay una, la evasión de los impuestos, la única. La única razón por la que yo puedo entender que haya gente que esté utilizando dinero en efectivo, bueno, son dos. Una es que en algunos lugares no te tomen este tipo de mecanismos electrónicos o simplemente no estás declarando los ingresos que estás recibiendo, no los metes al sistema bancario y por eso usas dinero en efectivo. Bastante ingenuo pensar que es por otras razones. En China, en una visita que hace un par de años, ellos tienen el WeChat. Es como nuestro WhatsApp occidental, pero con la diferencia, entre otras cosas, que ellos ya tienen integrado el sistema de pagos ahí. Y por lo menos hace un par de años que estuve ahí, y seguramente ya son más, estaban 700 millones de chinos conectados al WeChat. Y tuvimos muchos problemas para poder encontrarnos dinero en efectivo para que nosotros los turistas pudiéramos pagar, por ejemplo, una entrada de boleto a uno de los museos. O sea, los chinos están metidos en el WeChat, es un sistema mucho más efectivo, mucho más eficiente. Y realmente en México lo que tendríamos que estar haciendo es cómo incentivamos a que todos los pequeños comercios, todos, tengan la posibilidad de recibir estos pagos electrónicos y deberíamos de proponernos, así como lo hicimos en el tema de la televisión analógica para pasar a la digital, de que a tal fecha desaparecía la televisión analógica, pues a tal fecha desaparece el dinero en efectivo, porque el dinero ahora es este dinero digital, pero en fin, ahí van y muchas partes del mundo lo están haciendo ahí. Y la otra es el comercio en general, el comercio electrónico, que ya también en países como Estados Unidos, pues ya ha causado unos estragos formidables, porque ya muchos centros comerciales pues han venido quebrando. Y es otra vez esto, por un lado, el tiempo que te lleva a ir al centro comercial, el tráfico para desplazarte, el tiempo que le tienes que dedicar a estar ahí. Bueno, pues hoy en día a través del comercio electrónico y de empresas, pues quizá dos que yo conozco, el caso también de Amazon, quizá obviamente la más grande, ya les enseñaba las cifras, en donde por cierto Amazon hace un par de meses o algo así alcanzó ya el 1,000,000 de empleados, ¿no? La única otra empresa que creo que tiene el 1,000,000 de empleados es el otro caso del comercio, pero es el comercio tradicional, es Walmart. 1,000,000 de empleados. Bueno, pues Amazon ya tiene más de 1,000,000, creciendo, y esta nueva economía pues es la que ha venido creciendo ahora que hemos estado encerrados en nuestras casas. Porque entonces muchos ya también aprendimos a que podemos meternos a la computadora y seleccionar las cosas que queremos comprar, que van ya más allá de lo que algunos hacíamos, que era el libro o quizá música, antes de que apareciera Spotify, porque tampoco hay que ir a comprar ya discos. Pero ahora puedes ver que te puedes comprar la ropa o puedes comprar muebles. Y en Estados Unidos es muy común que lo que no te gustó lo devuelves. Otra vez, este es algo que ya estaba ocurriendo en el mundo y lo único que está ocurriendo a partir del COVID es que se aceleró. Estas tendencias se han acelerado. Otro área fundamental, me parece, es todo el tema de la educación. La educación en el mundo ha sido el resultado de un proceso industrial, como hacer un coche, y donde alguien decidió, o muchos decidieron, pues que se necesitaban 6 años para la primaria, 3 para la secundaria, 3 para la prepa y así la carrera, en fin. ¿Por qué lo decidieron así? Pues porque así se construye un coche, es un proceso industrial.
Oye, que yo puedo acabar más rápido. No, no puedes acabar más rápido. Tienen que ser 6 años de primaria. Oye, que yo soy más lento y me tardo más tiempo en entender algunas cosas. No es un tema de inteligencia, simplemente tengo otra velocidad. Pues apúrate, mano, porque nada más tienes 6 años en la primaria y otros 6 en secundaria y preparatoria. Y la otra cosa que también es increíble es que ¿de qué me sirve lo que aprendí hace 4 años si hoy en día el conocimiento cambia de manera tan vertiginosa? En uno de estos programas de ADN 40, de Ahora Futuro, entrevisté a Baltasar, que es un consultor y una persona muy vinculada a IBM. Y me decía, Enrique, nosotros yo uso, dice él, la tecnología de los últimos 6 meses. No me acuerdo de la de hace 4 años, y mucho menos seguramente la de hace 8. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez es menos relevante y será menos relevante tener la carrera, sino lo que importa es tener la certificación de los conocimientos. ¿Y de cuáles conocimientos? Pues de los pertinentes. No que algún día estudié y supe. No, hoy sé lo que necesito saber para progresar y para avanzar y para aportar. Esto es también una transformación profundísima en el sistema educativo, que es muchas veces de los sistemas francamente más atrasados por esta línea que les platico yo, pero han venido también surgiendo. Por cierto, al rato también, ahora que lo veo, vuelvo a entrevistar para el programa a Platzi, que es una plataforma latinoamericana de cursos en línea. Por cierto, vale mucho la pena y se las recomiendo. Y bueno, pues aquí el crecimiento ha sido francamente exponencial. Y lo bueno de esto es que la educación va a poder ser entonces mucho más personalizada. Yo quiero saber de esto. Y la otra va a ser modular. Tampoco es necesario que hoy termines toda la tarea, la carrera, te repito, para que se te olvide lo de hace 4 años. Hay muchas cosas que puedes ir aprendiendo por módulos y en la medida en que vas necesitando la información, pues vas aprendiendo más. Fíjense, bienes raíces. Uno de los temas también más delicados es el tema de la vivienda. Existen, además de lo que voy aprendiendo, no son áreas que eran de mi expertise, pero por ejemplo existen por un lado muchas veces faltantes y sobrantes de vivienda. A veces se hace ver como que si hubiera exceso de viviendas, que es un fracaso de la política de vivienda. Pues no, puede ser fracaso muchas otras cosas. Piensen, por ejemplo, en una ciudad como Detroit, que Detroit llegó a tener 1.700.000 habitantes. Y cuando viene de alguna manera el quiebro, la transformación del sector automotriz, y siendo Detroit quizá una de las ciudades más enfocadas y dedicadas a eso, pues de repente mucha gente ha migrado ahí y se han quedado de pasar de 1.700.000, bajaron a 700.000. ¿Y pues qué quedan? Pues sobran casas. ¿Qué es el fracaso de la política de vivienda? Pues no, es la transformación de las ciudades. Entonces, por un lado, a veces te hace falta un cierto nivel de vivienda, de ciertos segmentos, y a veces te sobra. Pero hoy en día, cuando tienes el teletrabajo, pues sí tenemos que pensar hacia adelante en ciudades diferentes y en viviendas diferentes. Nuestras viviendas se han convertido en salón de clase, son oficina, son también muchas veces un lugar para cuidados intensivos. Muchos de los enfermos, o cuando hemos estado enfermos, o cuando nos hemos tenido que aislar, o algún miembro en la familia, pues también es ahí. No vamos a dar a los hospitales muchas veces, nos cuidamos en nuestras propias casas y además tiene que ser punto de encuentro y de reunión. Nuestras viviendas tendrán que ser diferentes. No podemos esas viviendas continuar con esas viviendas de 40 metros cuadrados que además tienen que ser todo. Y nuestras viviendas, que normalmente son nuestra fortaleza, nuestra guarida, también para muchos se ha vuelto el lugar de la tortura. Los niveles de violencia en estos, digo, de por sí ya hace tiempo, pero los niveles de violencia en los domicilios, en las casas, ha sido una cosa verdaderamente terrible, lo cual también nos lleva a la necesidad de reflexionar en más áreas públicas, en más parques, en más lugares donde podamos, como lo estamos pudiendo hacer ahora, también salir a distancia, pero también convivir e integrarnos en la sociedad. Porque finalmente la razón de ser, de vivir en una ciudad, es la de convivir. La razón por la que vivimos en ciudades es porque ese contacto próximo y cercano entre nosotros es lo que genera la innovación y el intercambio de conocimiento. Y por eso las ciudades son tanto más productivas y por eso la gente va y busca las ciudades. Algo que seguramente va a pasar en el corto tiempo es que también entonces pues ya no necesitamos tantas oficinas. ¿Para qué? Si las oficinas ya las tenemos muchas de ellas en casa. Entonces yo vislumbro en el corto plazo la adaptación de muchas oficinas para convertirse en viviendas.
Leí el otro día por ahí que no sé por qué, que quizá eran algunas de las más antiguas, no sé por qué la reflexión, la verdad es que no la entendí muy bien, ¿por qué no algunas de las más modernas? Pero el hecho es que esto también va a ocurrir, se va a transformar la industria inmobiliaria en el país, que por cierto es una de las más activas, de las que se invierte más. Bueno, pues esa también está en un proceso de transformación. Y bueno, trabajar en lo que sería una vivienda asequible, porque al final del día de lo que se trata es de que alcance. Déjame hacer algunas observaciones finales para pasar un poco estas reflexiones. Además de esto, yo vislumbro que el siglo XXI tiene que ser un siglo diferente al siglo anterior y al milenio anterior. Si bien es cierto que muchas personas en esta economía más global, más integrada, muchas empresas y muchas personas han prosperado como nunca antes en la historia, porque como nunca antes en la historia ha habido crecimiento económico, ha habido generación de riqueza, ha habido disminución de la pobreza en números absolutos y en números relativos, como nunca antes en la historia. ¿Sí? Esta economía hoy tan criticada, vilipendiada y estigmatizada es la que más resultados ha dado en la historia. Pero también es cierto que con estos cambios tan dramáticos, también muchas personas se nos van quedando atrás. Muchas personas son sustituidas por máquinas, muchas personas son sustituidas por procesos más eficientes de producción. Y lo que yo creo que no nos hemos tomado el tiempo en el mundo es a generar habilidades y capacidades para esas personas que se nos van quedando atrás. Y esas personas que se nos van quedando atrás van acumulando, además del rezago y de la pérdida de la posibilidad de moverse socialmente, pues van también acumulando resentimiento. Y esa es la mejor dosis, es el mejor escenario para la aparición de los regímenes populistas, ¿sí? Que te vienen falsamente a prometer el paraíso terrenal, ¿sí? Porque son movimientos hasta un tanto como religiosos, místicos, ¿no? Con un personaje casi que raya más que en un líder, en un mesías. Y te vienen a ofrecer el paraíso terrenal porque te saben agraviado y te saben enojado. Y en lugar de venirte a tratar de moderar y hacer ver que pues este es un movimiento global y que por lo mismo vamos a ver cómo nos capacitamos y qué habilidad. No. Aquí la historia es alguien te lo hizo, alguien te lo tiene que pagar. No, pues eso no va a cambiar y esos movimientos populistas no los vamos a poder vencer si no tenemos sociedades mucho más igualitarias, sociedades mucho más incluyentes. Y eso empieza en gran parte por la visión de la empresa, que la empresa en el mundo y en México tiene que ya no ver solamente como su principal prioridad la maximización de sus utilidades, sino más bien la maximización del bienestar del colectivo de la empresa. Los mejores precios a nuestros clientes, el mejor trato al proveedor, no el salario mínimo, sino el salario máximo que se pueda pagar a los empleados y sobre todo que sea viable la empresa y lo pueda hacer, y la otra una mucho mayor preocupación también por la colectividad. Y a nivel de ciudadanos, pues lo mismo, los ciudadanos también tenemos que tener una visión donde compaginemos, donde acompañemos una visión individualista, que yo no le veo problema de competir, de salir adelante, de generar bienes, en fin, pero complementarla con una visión colectiva. Al final del día, como decía en un discurso el presidente Carranza a principios del 1900, el bien individual también depende del bien colectivo. Y tenemos que pensar en valores diferentes como la empatía, como la corresponsabilidad. Y entonces, por un lado, es un mundo muy complejo porque por un mundo es un mundo más digital, es un mundo de una economía del conocimiento, es un mundo de la productividad, pero al mismo tiempo de la humanidad. Y por último, un mundo donde hay que cuidar la democracia, para que luego la democracia nos cuide a nosotros. Las instituciones no se cuidan solas. Nosotros tenemos en el mundo un proceso democrático en muchos países para elegir a nuestros gobernantes o para quitarlos cuando ya no los quedemos. Pero lo peor que nos puede pasar es no cuidar la democracia para que la democracia nos deje de cuidar. Decía Winston Churchill que la democracia es un sistema bastante malo, con la única excepción de que todos los demás son peores. Con todos los defectos que tenga la democracia, el poder vivir en libertad, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de trabajo, es infinitamente mejor que estar dependiendo de la capacidad o la incapacidad de un régimen autoritario. Entonces,
al mundo digital lo tenemos que acompañar también de más humanidad. Y bueno, para sí pasarme de los 25, pero no de los 30, dejo aquí mis comentarios y repito otra vez, muchas gracias por la invitación al Grupo El Ágora y gracias Gerardo otra vez y gracias Jorge. Oye, pues qué interesante, Enrique, todo lo que nos has planteado y realmente abres un tema de amplísima conversación para poder continuar en ese sentido, pues con muchos temas que podríamos ver. Algo de lo que a mí me hizo mucho clic y que en alguna medida es parte de lo que se ha estado mencionando, es lo que yo sé y lo que yo hago. O sea, tú mencionas aquí un tema que creo que toma mucha relevancia. El ciudadano tiene hoy la capacidad de cambiar el mundo. Siempre la tuvimos, pero nunca estuvimos tan conscientes. No sé cuál sea tu punto de vista al respecto. A ver, sí, yo creo que teóricamente los ciudadanos tenemos la posibilidad de cambiar el mundo y lo debemos de cambiar, pero lo dramático también en este mundo de mucha gente que se va quedando atrás es que ellos se sienten en la absoluta indefensión, son víctimas. A ver, ¿cómo puedo cambiar el mundo, por ejemplo, si no tengo acceso a Internet? ¿Cómo me puedo subir a esta economía digital si no tengo ese tipo de conocimientos? Entonces sí, Jorge, el reto yo sí creo en la capacidad transformadora de cada uno de nosotros, creo en la capacidad de transformar un mundo mejor, pero también creo que tenemos que hacer un esfuerzo para emparejarnos hacia arriba si no queremos que esos que se van quedando atrás hagan el efecto como la persona que se está ahogando y acaba ahogando al que lo va a rescatar, ¿sí? O sea que ante la desesperación acabas ahogando al que incluso te iba a ayudar. Entonces sí es una capacidad de transformación formidable, pero también hemos ido generando un mundo muy desigual y es quizá uno de los temas de los que tenemos que tomar más conciencia. Y ahí, o sea, Simón, tú tienes un punto muy interesante para poder realmente hablar en estas diferencias de distancias que hay entre la gente que trabaja en casa y la que no puede trabajar en casa. Sí, mucho gusto, Enrique, no nos habíamos conocido. Entonces, creo que aquí todos nosotros entendemos y estamos de acuerdo contigo en lo que está sucediendo y se está acelerando de una manera que nadie se esperaba. Pero lo que también se está acelerando es la fragmentación de la sociedad en grupos, los que tienen, como dicen Estados Unidos, the haves and the have-nots, y inclusive en las empresas, no todas las empresas. ¿Qué va a pasar con las vías las vías rápidas y las calles y todo eso? Hay empresas que las necesitan. No podemos simplemente abandonar todo eso, cerrar calles y todo el mundo trabajar de casa. Eso es imposible. La mitad de los trabajadores de Amazon que tienen 1 millón, no sé cuánto, todo lo que hacen es meter cosas en cajas y mover cajas. O sea, eso no ha cambiado. La gente que no tiene acceso al Internet, como tú mismo estabas diciendo, se va a quedar más abandonada que nunca. Nosotros tenemos el privilegio de sí, yo puedo tener 10 juntas hoy, tengo 2 empresas y me la paso en Zoom, que también es exhaustivo, pero tengo laboratorios. Hay gente físicamente trabajando en los laboratorios, poniendo cosas de una botellita a otra y participan en las juntas, pero al final de cuentas tienen que llegar al laboratorio, tienen que hacer los experimentos y tienen que tener vías rápidas para llegar y tienen que vivir en ciudades. Entonces, no sé tú cómo ves esa visión, que yo no lo puedo ver. ¿Cómo todo esto va a llegar a una armonía? Porque ahorita lo que está pasando es que se está separando, se está fragmentando. No sé si tú lo ves así. Sí, cómo no. A ver, yo creo que la tendencia en el mundo, la tendencia, si no hiciéramos nada, es a fragmentarnos más y a separarnos más y a polarizarnos más. Esa creo que es la tendencia. Porque el que ya está metido en este mundo digital, o el que se suba a tiempo, pues es el que va a tener las mayores posibilidades de prosperar. No hay la menor duda, ¿no? Es como siempre ha sido, ¿no? El que tiene el capital, el que tiene el conocimiento, pues es el que reconoce dónde están las oportunidades, dónde están las posibilidades. Y el que no, pues no. Y entonces, pues su nivel de ingresos, mira, yo lo pongo muy claro en el caso en el caso de México, y nomás un ejemplo rápido. Aguascalientes o Querétaro han crecido en los últimos 25 años al 5% anual. Y Querétaro o Chiapas han crecido en los últimos, Querétaro y Aguascalientes
Y Oaxaca y Chiapas han crecido en los últimos 25 años al 1% anual. Pues uno crece 5 veces más que el otro. Y si eso lo haces durante 25 años, pues eso explica nada más así de sencillo por qué en unos lugares la pobreza en Querétaro, Aguascalientes no pasa el 28% y en el otro caso es del 78%. Habiendo dicho esto, a donde quiero llegar es que si lo dejamos a la suerte, la tendencia es mala. Pero sí creo, como también dijo Jorge, creo absolutamente en la capacidad de transformación de nuestra sociedad. Y entonces nuestro reto es cómo le hacemos para que la gran mayoría de la gente en el mundo y en nuestro país sí se pueda subir a este mundo digital y sí lo pueda hacer. Ahora, cuando yo digo este tema del teletrabajo y la movilidad, no estoy queriendo decir, y como bien señalas, pues que ni va a haber coches o que desaparecen las calles, no. Pero lo que sí quiero decir es que también la tendencia de crecimiento de la demanda de esa infraestructura ya no es necesaria. Entonces sí, no vamos a necesitar tantos freeways como se pensaba que se necesitaban o tantos pasos de desnivel. Tan es así que en algunas ciudades de los Estados Unidos ya los están destruyendo. Ahora, las ciudades tienen que ser ciudades, nos lo han venido diciendo años y no hacemos caso, pero las ciudades tienen que ser mucho más densas y más compactas para que en el fondo te tengas que mover menos. Eso tiene otros requerimientos de infraestructura. Y sí, no, yo no estoy sugiriendo que nos vamos a ir todo el mundo al mundo digital, pero apareció un nuevo mundo que es donde la economía va a crecer, por ahí es donde va a crecer, y cuando menos en términos de tendencia, esas son las nuevas necesidades de infraestructura. Internet para todos, por ejemplo, es lo mismo que cuando tú querías que todo el mundo supiera leer y escribir. Una persona que no tenga acceso a Internet no tiene manera de competir con el resto de que sí lo tiene. Entonces, el mundo en ese sentido sí está cambiando y está cambiando a una gran velocidad. Hola Enrique, buenos días, gusto de saludarte como siempre. Yo tengo un par de comentarios que me gustaría mucho escuchar de tu parte, tus reflexiones. Evidentemente tenemos diferentes tipos de ciudades, ¿no? Hay ciudades, mencionaste a Detroit, enormemente industrializadas en un tiempo y que ahora pues se desindustrializan. Yo estudié en Pittsburgh, que era enormemente industrial y ahora es una ciudad de servicios, por cierto, bellísima, ¿sí? Pero me interesa mucho ver tu concepción de la transformación de las ciudades turísticas, en lo que tú tienes mucho que ver, tuviste mucho que ver y seguirás teniendo. ¿Qué pasa con los puertos? ¿Qué pasa con los pueblos mágicos, por así decirlo? ¿Qué pasa? O sea, esta transformación que se está dando, que ahorita hiciste muy buena descripción de en las grandes ciudades, ¿qué repercusiones tienen las turísticas? ¿Cómo no? El otro comentario es, a mí me parece que se están generando nuevas formas de migración rural-urbana o urbana-urbana, ¿sí? En donde se está cambiando el perfil en la manera en que migran o migramos, ¿sí? Algunos que salimos de las grandes ciudades para venirnos a lugares más pequeños, por razones casi de decir, ya me cansé, evidentemente porque podíamos hacerlo, pero en contraposición a decir ahora lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, dos puntos muy concretos. ¿Cómo ves la transformación de las ciudades turísticas, no solo las portuarias? Y por otro lado, el factor migratorio. ¿Cómo no? A ver, en general, muchas de nuestras ciudades turísticas, como han sido el resultado de una inmigración excesiva, ¿no? Acaban siendo un tanto desordenadas. Pensemos, por ejemplo, bueno, quizá el caso extremo, ¿no? Acapulco. Que es un Acapulco, el de la costera, y otro Acapulco absolutamente diferente, el de la montaña, una ciudad muy rezagada con un enorme nivel de pobreza. Piensas en ciudades como el propio Cancún, que eso finalmente fue un poco, o sea, fue inventado, fue planeado, pero también el crecimiento de la población es excesivo y también hay áreas ahí, viviendas hacinadas en muchos lugares. O pienso en Los Cabos. Entonces, muchas veces critican al turismo como si el turismo produjera estas ciudades y yo digo, no, al revés. Lo que ha pasado es que estos polos turísticos generan tal nivel de actividad que se van más gentes de las que al final del día pueden absorber. Esas ciudades también se tienen que ordenar. Esas ciudades también tienen que tratar de tener mucho mejor nivel de vida, mucho mejor calidad, porque en algún artículo que leí alguna vez de la revista Skift decía que ya más que la promoción, hay que también buscar la protección de los destinos. Y ahora que combino esto con lo que voy aprendiendo en ciudades, las ciudades que sean más atractivas para vivir, también serán las ciudades más atractivas para visitar. O sea, parte del chiste es que hoy tú vas y visitas una ciudad que es atractiva, una ciudad que tiene un buen sistema de transporte, una ciudad que es limpia, una ciudad que tiene esparcimiento. No quieres ir a visitar ciudades
en donde ves luego el conflicto social. Yo no sé cuántos de ustedes han ido, por ejemplo, a Río de Janeiro, pero tú vas a Río de Janeiro en el centro y parece que hubiera sido una zona de guerra. Entonces, bueno, mi reflexión es que en general la observación es la misma. Seguirán siendo ciudades que reciban mucha gente, y por lo mismo pienso yo que habría que pensar incluso en fondos para apoyar esas ciudades, porque voy a hacer un comentario, ya lo he hecho en otros lugares. Ya no sé a veces cuánta lana le tienes que mandar a Oaxaca si al final ya los oaxaqueños se salen. ¿Por qué no mejor mandamos recursos a donde los oaxaqueños se van? ¿Sí? O sea, muchas veces cuando tú inviertes en un destino para ver si los retienes, pues se ve que hay condiciones que van más allá de la inversión y se van. ¿Por qué se van? Porque no existen las condiciones de trabajo necesarias para desarrollarse. Entonces, ¿por qué no mejor apoyamos el desarrollo de las ciudades a donde la gente emigra? Y la otra observación, bueno, pueblos mágicos, pues son eso, ¿no? Son poblaciones pequeñas, la mayoría, que por su atractivo, por su historia, por su gastronomía, se les fue dando el distintivo, el reconocimiento de pueblos mágicos, y el solo hecho de hacerlas más visibles fue lo que ha generado una gran cantidad de gente para visitarlas. Y eso ha hecho pues, que haya nuevas inversiones, de que haya más oportunidades de trabajo, porque al final del día, yo creo que la razón principal por la que nos vamos a una ciudad, la primera es porque hay oportunidades de trabajo y de desarrollo. Y además buscamos pues, calidad de vida y que haya educación y que haya esparcimiento. Pero la primera es que haya oportunidades de trabajo a lo que nos vamos a dedicar. Y el mundo es cada vez más urbano. El mundo es cada vez más urbano y yo creo que también yo sí coincido en que podemos transformar cada vez nuestras ciudades a que sean lugares más agradables para vivir. Y digo también que donde existan las condiciones para que cada quien llegue a ser quien quiere ser. Porque la vida no vinimos nada más a vestirnos, a comer, no, vinimos a tratar de desarrollar nuestro potencial y ahora cada vez también más claro, ayudarle a otros a desarrollar el suyo. Enrique, muchas gracias. Muy interesantes los conceptos. Y yo creo que sí, que las ciudades generan oportunidades y ahora con la combinación entre la ciudad, entre la pandemia que generó muchas oportunidades, pero también agudizó las desigualdades. Lo vemos, quien vive el día al día y de alguna manera lo diagnostican con COVID, se enfrenta a todo un reto. ¿Cómo vas a salir adelante los 14 días o los 15 días, verdad? Pero yo sí creo, y es parte de la reflexión que a ver si nos compartes, ¿verdad? De cómo podemos generar oportunidades para los jóvenes, para las sociedades, en base a las habilidades, porque a veces queremos generar oportunidades y creemos que las oportunidades deben ser en el mismo sentido. Yo creo que deben ser en base a las habilidades de cada individuo. Y hay algo que a mí me marcó mucho en uno de tus programas, cuando entrevistaste a José Hernández y te lo comentaba, y él decía lo que su papá le recomendó, y hacía hincapié en que su papá estudió hasta tercero de primaria, cuando dijo que el papá le dijo las cinco reglas, que es: define tu meta, reconoce qué tan lejos estás de ella, traza tu ruta en un mapa, prepárate vía el estudio, y después la quinta que le dijo: échale ganas y esfuérzate para llegar a ella. Y José te dijo una sexta, que es la que a mí me parece, la perseverancia en base a una meta o un objetivo ya muy bien trazado. Y eso él lo ponía en ejemplo porque dijo que 11 veces la NASA lo rechazó cuando presentó el examen para poder aplicar a ser astronauta, y hasta la 12ª. Entonces, no sé, algún comentario en base a cómo podemos generar oportunidades para las sociedades. Sí, Gracias. cómo no. Bueno, primero, efectivamente, el caso de José Hernández es increíble, ¿no? 11 veces lo rechazó la NASA, y pues, o 10, y a la 11ª entró, ¿no? A la 11ª entró. Y lo que dice él, ¿verdad? Él afortunadamente tiene algo que no todo el mundo tiene, que es que tenía muy claro qué quería ser. Todavía te encuentras mucha gente que no tiene claro qué quiere ser. Yo digo que es muy importante que conozcamos nuestro mundo, porque no es lo mismo la decisión que tienes que tomar en la economía digital que cuando estabas enfrentándote a la economía manufacturera, que seguramente hace ya cientos de años cuando tenías que enfrentarte ante el mundo rural. Lo primero es entiende tu mundo, ¿sí? Entiende tu mundo, para que entonces dentro de ese mundo entiendas qué rol puedes jugar tú. Porque tampoco se trata de persistir en algo equivocado, ¿no? Entonces, por eso yo creo, y yo hago mucho énfasis en tratar de explicar, esta es la economía digital, es la época de la economía del conocimiento, es la época del Internet, ahí se dan las oportunidades. Y pongo un ejemplo. Yo creo que Oaxaca no va a recibir una planta automotriz, no va a llegar la Volkswagen a Oaxaca, no va a llegar. Ni va a llegar una gran planta armadora de algo, no va a llegar. Entre otras cosas porque está muy lejos del mercado de la Ciudad de México, del norte, entre otras cosas porque hay problemas de transporte y porque hay problemas de Estado de Derecho.
Dices, por ahí no va a llegar. Entonces, ¿qué? ¿Oaxaca no tiene solución? No, sí. Entiende tu mundo. Hoy en día es el mundo digital. Si los jóvenes oaxaqueños estuvieran estudiando programación, que es lo que hoy hay que estudiar, ¿verdad? O ese tipo de habilidades, tú puedes desde Oaxaca conectarte a través de el Internet con el centro norte del país y con el resto del mundo, desde Oaxaca. Entonces, si no entiendes tu mundo, seguimos proponiendo las soluciones viejas. Oye, haz una refinería en Dos Bocas y échate un trenecito en el Yucatán y verás que con eso la hacemos. No, soluciones viejas para problemas quizá viejos, pero con un mundo nuevo no funcionan. Entonces, hay que entender el mundo y dentro de ese mundo, entonces dices, ¿cómo puedo aportar yo? Ahí sí, conforme a mis habilidades, ¿qué necesita el mundo que puedo aportar yo? Y yo creo que si logra alguien hacer esa combinación, tienes casi una visión o una misión en la vida. Entonces, pero yo sí creo que es entiende tu mundo. Estoy oyendo últimamente en el Spotify, oigo un programa de psicología que se llama Entiende tu mente. Bueno, pues deberíamos hacer uno que se llama, que es lo que yo trato de hacer con el de Ahora Futuro, Entiende tu mundo. Entiende tu mundo y después con tus habilidades compite en ese mundo y seguro que vas a tener éxito. Hola Enrique, qué gusto tenerte aquí en nuestro programa de Ágora. Y bueno, creo que vamos a necesitar muchos programas contigo, pero por lo pronto, gracias sobre todo por tu programa, porque en ese hay un lugar de conversación donde nos pones al día de todos estos temas que tenemos que profundizar. Pero yo rapidísimo, porque sé que tenemos 2 minutos nada más, quería preguntarte, en el tema del índice global de las ciudades, que ya ves que México en el 2018 ocupaba la Ciudad de México, el número 38, en Nueva York el 1, y toman varios factores, ¿no? El capital humano, muchos de los que tú mencionaste ahora, ¿no? El capital humano, el intercambio con el tema de la tecnología y de la información, la parte del political engagement, el bienestar, la economía, educación, que bien lo mencionaste tú. En fin, son varios factores para decidir qué tanto en ese rango o en ese ranking las ciudades están. ¿Qué tanto con todo este momento de COVID y que tú bien mencionabas lo que se ha acelerado o lo que a lo mejor se ha retrasado, estamos en México conforme a tratar de avanzar en ese ranking con las ciudades? Por lo pronto, las ciudades más urbanas que tenemos o más desarrolladas, como es pues, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras. Vamos al tema de COVID, ¿qué ha hecho que nos retrasemos o que avancemos? ¿Cómo lo has sentido, sobre todo que ahora estás analizando muchos de estos puntos en lo que estás haciendo en TEC? A ver, yo creo que lo que nos ocurre es que si no hay políticas públicas claras para empujar algo, lo que va a ocurrir es que el que está sentado en este mundo y se puede subir, lo va a hacer, independientemente de lo que piense el gobierno. Y el que no tenga herramientas, el que no se las hagan llegar, pues se va a atrasar. Entonces, creo que sí nos falta todavía en nuestro país tener una visión mucho más clara de que estamos viviendo otro momento tecnológico e histórico. Y las políticas públicas tendrían que estar en ese sentido, en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, y sé que eso sí lo está empujando el gobierno, ¿no? Internet en todo el país, porque hoy es la manera como te haces de conocimiento. Pero yo estaría invirtiendo también en, a ver, no solamente es que llegue el Internet, sino que sea asequible. ¿Cómo le hacemos para que realmente los estudiantes estén pudiendo subir ahí? ¿Cómo le hacemos para que no sea usarlo en las redes sociales, sino para que sean programas específicos para el conocimiento? ¿Cómo me traigo empresas de esa naturaleza a México? Porque también la otra cosa que necesitamos es, ¿para qué? Si formamos gente y luego esa gente cuando sale a trabajar no encuentra esas oportunidades, pues es más frustrante. ¿Qué tendríamos que estar haciendo en México? Trayéndonos esas empresas, ese tipo de empresas al país o promoviendo que las inversiones mexicanas se enfocaran en eso. Hoy vuelven a anunciar, creo que la tercera versión o la segunda, pero será por algún día la 10ª, del programa de infraestructura del país. Pues de infraestructura, siguen hablando de carreteras y siguen hablando de las cosas tradicionales, ¿no? Que para empezar, para eso, nada más para aclarar, tendría que haber confianza, no el anuncio de muchos programas. Entonces, no, yo no creo, Lourdes, que lamentablemente estemos en esa dinámica, sino más bien estamos en este mundo donde el que está subido se puede subir, se va a subir, y el que no lo está acompañando nadie para que lo haga. Y tiene que haber políticas públicas claras y una visión consciente de que esta es la salida, además a mi juicio, esta es la verdadera salida de los jóvenes, porque un joven tiene el perfil para subirse a esta nueva economía mucho más grande que las personas que ya tenemos otra edad. México 27 años de edad promedio, Estados Unidos como 40 y tantos y Europa un poco más. El joven, porque ya nació con esta tecnología, porque ya nació con estos instrumentos, a mi juicio es el que tiene más posibilidades de ser exitoso en esta economía y México es un país joven. Entonces,
ahí tenemos las condiciones y tenemos las bases. Yo no creo que esté haciendo lo suficiente para nada. Enrique, pues tú nos has hablado con gran tino de este gran abismo social que se ha hecho en el mundo y que ahora pues está abriéndose aún más con motivo de la pandemia. Y tú has hecho una propuesta que a mí me parece muy interesante. ¿Nos puedes comentar en qué consiste Adopta un Mexicano? Cómo no, gracias, Betina. Mira, lo que yo digo es que ya hemos vivido, pues, no sé, 20, 30 años de un crecimiento de nuestra economía al 2% anual, muy criticado, pero ya aprendimos que 2 es mejor que menos 2, o que 2 es mejor que menos 10. Entonces, pues muy criticado el 2, pero era 2. Pero aún así, el nivel de pobreza en México sigue alrededor del 42% antes del COVID. Entonces yo digo que no podemos dejarle ya solamente a la economía que atienda los problemas sociales o que atienda los niveles de pobreza, y que cada uno de nosotros en México, siendo que somos antes del COVID más los que no somos pobres que los pobres, tendríamos que hacernos corresponsables de la vida de otro, por lo menos de otro. Y por eso uso el concepto de adopta un mexicano. ¿Y por qué adopta? No para que legalmente lo adoptes, que lo han criticado y que esa es una visión muy paternalista y muy asistencialista. No, es una posición solidaria, es una posición de empatía y es un reconocimiento de que no existe este rollo gringo de trickle down, de que generas riqueza arriba y va a caer abajo. Eso no existe. Y que entonces, además de una economía dinámica, competitiva, global, productiva, los ciudadanos que tenemos más posibilidades debemos hacernos corresponsables de la vida de otros para que tengan la oportunidad de ser quien quieran ser. Eso es, Betina, y cada quien lo desarrolla a su manera. Unos es porque encontraron a quien apoyar a que termine la primaria, la secundaria, la carrera, y le da seguimiento como si fuera un miembro de su familia. U otros adoptan organizaciones sociales que ayudan a las personas. Cada quien que decida cómo adoptar. Pero lo que sí tiene que cambiar la visión es de que cada quien es responsable de su destino. No, somos responsables también del destino de los demás. Enrique, me toca la tarea de agradecerte, de verdad, fue un contenido maravilloso, yo creo que nos da para muchas sesiones. También me tocó la tarea de comprometerte que regreses con nosotros uno de estos lunes y que sigamos discutiendo esta dialéctica entre comunidad, ciudad y por lo pronto la sana distancia, es decir, cómo combinar los temas, en fin, nos vamos a quedar discutiendo un ratito, te agradecemos mucho y por favor sigue ligado al ágora de nuestros tiempos. Eduardo, gracias otra vez por la oportunidad y muchas gracias a todos ustedes y perdón por el tiempo, pero me tocó grabar ahí con TV Azteca en ADN 40 y muchas gracias por la oportunidad y los felicito por el esfuerzo y los felicito por este ejercicio que están ustedes haciendo de reflexión de manera semanal, que me parece que son tiempos también de reflexionar para luego actuar. La reflexión como un preámbulo a la acción, pero pues sí, primero hay que reflexionar para poder actuar. Y gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias. Abrazo. Pues, esta ha sido una gran conversación que hemos tenido y pues ya tenemos ahí en pantalla ahorita, vamos a poner nuevamente lo que hemos aprendido de esta sesión y esto nos abre pues realmente oportunidades de cómo conversar entre nosotros lo que sentimos después en este momento de que nos dicen hay que reflexionar para poder entrar en la acción. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay muchas ideas que quedaron listas y planchadas para poder comentar. Había un comentario que me gustaría, Juan Manuel, que nos des en el sentido de tu reflexión que pusiste hace rato y que nos compartiste aquí al grupo. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente, en su momento las ciudades surgen y se hacen vibrantes porque se convierten en la prestadora de varios servicios para sus habitantes. Al principio era la seguridad, ¿no? La gente se congregaba en las ciudades para protegerse dentro de sus murallas. Después no fue nada más la seguridad, fue el ingreso, fue el desarrollo, fue el trabajo, fue el emprendimiento, fueron muchas cosas, ¿verdad? Hoy, con esta nueva época pospandémica en donde la virtualidad se ha convertido en una realidad, creo que podemos iniciar a pensar en cómo ahora regresamos el concepto a cómo podemos hacer uso de lo que nos da la ciudad
desde cualquier lugar en el que nos encontremos, ¿sí? Si ya no es necesario, si hemos aprendido, o sea, más que no ser necesario, si hemos aprendido a vivir, a convivir, a trabajar y a producir, o a estudiar en el caso de nuestros hijos, desde la ubicuidad que te puede dar tu computadora, entonces, ¿por qué no pensar en cómo transformar este uso de la ciudad para convertirla en un servicio, ya no solamente en un lugar físico, sino en un lugar virtual? Pues esto es una buena pregunta. Los nuevos trabajos estarán en las ciudades, estarán en la virtualidad. Yo creo que aquí nos deja una reflexión tremendamente grande. Y por parte del público tenemos comentarios muy interesantes. Art Ibarra dice, invito a dar comentarios, ¿cómo crear ciudades completas? Y esto es, acuérdense que aquí una de las conversaciones internas que tenemos dentro de este grupo de consejeros, en donde está mi sueño de cómo se crean las ciudades desde cero. ¿Quién de ustedes, y a ver si el público se une a mi cruzada de cómo hacemos una ciudad desde cero en alguna parte del país? Imagínense si en vez de ampliar en Polanco, decidimos ampliar y crear una nueva ciudad en otro lado, ¿qué podríamos hacer? Y pues hay reflexiones que no son fáciles y la verdad es que hay puntos en favor y puntos en contra, cosa que nos decía Enrique de la Madrid cuando preparábamos este programa, en donde decía, ¿cómo podemos aprender a escucharnos y conocer lo que sí queremos y conocer lo que otras personas quieren de otra manera que no necesariamente es nuestro mismo punto de vista? Y ahí yo creo que hay varios comentarios que hacer, ¿no crees, Gerardo? O sea, yo ahí sí veo que hay un tema de reflexión importante para poder llevar ahorita la conversación. Hombre, yo no sé, Jorge, si redefinir ciudades desde cero o recomponer barrios o zonas de nuestras ciudades para ir haciendo un ejercicio de buenas prácticas, primero en ciertos lugares de nuestras ciudades y luego irla replicando para que se vaya haciendo mayor. Yo me quedo con dos reflexiones importantes. Comentaba Héctor en una de sus preguntas, ¿qué oportunidades para los jóvenes? Y dado que nosotros estamos ya en una edad avanzada en términos de nuestros años, queridos colegas, pues a mí me tiene muy interesado el tema del envejecimiento poblacional, la demografía, ¿no? Cómo el aumento en la expectativa de vida que hoy tenemos, nos podemos subir a esta ola y surfear en el tema de cómo integrarnos de manera más rápida a esta nueva tecnología. Los jóvenes traen ese chip, están generándose más rápido, tienen una velocidad de adaptación, de aprendizaje. Nosotros tenemos una expectativa mayor. Fíjate, de 1970 a 2019, de acuerdo a algunos estudios, la proporción en el número de personas mayores de 65 años pasó de 5.3 a 9.1% según cifras de la ONU. Entonces, nosotros tenemos, así como tenemos que pensar en las oportunidades, tenemos que encontrar los equilibrios para poder tomar lo mejor de este nuevo mundo que nos estábamos enfrentando y tratar de recomponer, porque así como industrias estamos siendo testigos de cambios y nacimientos y mortalidad de industrias, ¿no? Así podríamos estar siendo testigos de que si no nos subimos a esa ola y aprendemos a surfear con la tecnología, la digitalización, el Big Data y la inteligencia artificial y cómo poder integrarnos, pues nosotros que estamos creciendo en esta expectativa de vida por el avance de la telemedicina, por el avance de la tecnología, podemos encontrarnos en una obsolescencia que debemos de cuidar. Hoy es un buen momento de tenerlo nosotros, los jóvenes adultos o los adultos jóvenes en este proceso. Y otra reflexión que hacía Enrique, que me parece importante destacarla, la oportunidad de la educación en línea nos pudiera acercar de manera importante en nuestras regiones, primero del país, Jorge, aquella oportunidad de pensar fuera de la caja y ver cómo conectamos al sureste, a los niños del sureste, a los jóvenes del sureste con los jóvenes del norte y tratar de obtener estas mejoras de buenas prácticas entre uno y otro, que uno conozca lo que está sucediendo en alumnos del sureste y los alumnos del sureste conozcan lo que sucede en el norte, ayuda también a tratar de equilibrar. Eso como en México, pero también jóvenes que tienen la oportunidad de encontrar en el extranjero una oportunidad de conectarse con el mundo de una manera más económica que lo que era antes. O sea, se abre la oportunidad a los jóvenes de poder conocer
las tendencias del mundo vía la tecnología. Antes estaba nada más destinado a aquel que podría viajar, pagar un viaje de sus hijos a estudiar en universidades del extranjero y mantenerlos ahí con hospedaje, alimentación, transporte. Hoy la tecnología les permite a los jóvenes la oportunidad. Entonces, atentos en dos vías. Uno, los jóvenes a esas oportunidades nuevas de conectarse al mundo y aprovechar la tecnología. Y nosotros los adultos jóvenes, para integrarnos de mejor manera y surfear en esta nueva ola que es la nueva modernidad que nos estamos enfrentando. Y mira, ahí definitivamente Guillermo tiene un comentario, bueno, ahí todos tenemos comentarios, ahorita vamos a ir dando la palabra a cada uno de ellos, y en algún sentido lo que acabas de decir de que antes teníamos que tener recursos para hacer, yo pongo mi caso personal como un caso importante en el sentido de que yo me vine a vivir a Silicon Valley por una razón, había que conocer en persona cómo se hacía el crecimiento de las empresas del futuro de México. Y ese fue un plan que se hizo durante un programa muy interesante de compartir experiencias. Y hoy para mí, en este instante, tengo la misma distancia para poder conocer una gente en Silicon Valley que cualquiera de nuestras personas que están escuchándonos. Lo que no tenemos es la habilidad y los skills de cómo aprender a conocernos ahora a través de este mundo de teleconferencia y mundo virtual. Y ahí en ese sentido, Guillermo, pues compártenos tus puntos de vista sobre lo que mencionas en los... La verdad, maravillosa la invitación de que nos había acompañado Enrique de la Madrid. Es una gente con una claridad y con una conceptualización, bueno, creo que una verdadera masterclass. A mí me encantó estar presenciando esto, participando, y creo que el ágora de nuestros tiempos la conformamos un poquito con ese sentido de ser un espacio de reflexión y de proponernos colectivamente pues iniciativas de impacto social, de innovación tecnológica, de sostenibilidad e inclusión y de resolver problemas pues que son actuales y futuros de diversas industrias, ¿no? Y de aplicar pues mejores prácticas. Y creo que la invitación a Enrique de la Madrid pues pone de manifiesto que precisamente este espacio genera esas posibilidades, ¿no? Él está encabezando un esfuerzo, creo que muy importante ahí en el TEC de Monterrey, y que, pues, viendo los programas en ADN 40 que él está encauzando, me ha hecho reflexionar muchísimo. Y voy a un caso muy concreto. Por ejemplo, la ciudad de Guadalajara, que es probablemente la segunda o tercera ciudad de la República Mexicana, ha tenido una situación muy particular. Ahora se está tratando de poblar el municipio de Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara, que tiene diversos municipios. Han extendido la zona metropolitana a 7 municipios aproximadamente. Y ahora se está tratando de repoblar el municipio de Guadalajara. ¿Y cómo? Bueno, pues con densidad vertical y todo el ordenamiento territorial está realmente yendo hacia eso. Y es muy, muy importante lo que se está dando y lo que puede eventualmente generar de ventajas para su población y para los que la visitan, ¿no? En fin, creo que lo que estamos haciendo aquí en el Ágora, no quiero festinar de alguna manera pretenciosa el tema, pero ha sido un espacio de reflexión importante y la participación de Enrique de la Madrid el día de hoy nos generó una cantidad de conceptos que debemos de procurar explorar más a detalle y difundir. Si este espacio lo que pretendemos sea un espacio que difunde, pues hagámoslo, porque realmente lo que él nos ha puesto el día de hoy ha sido maravilloso. Agradecidos, Jorge, con que hayamos podido participar. Qué agradable, José Luis. Pues yo les comento que hace 35 años o algo así que yo empecé a estudiar ya a nivel de graduados. La teoría principal, digamos, en materia de desarrollo en aquellos años en Estados Unidos y en el mundo era la del dualismo, como una manera de entender los procesos que se estaban disparando ya, separándose entre diferentes grupos sociales, entre países, entre cosas así. Ese proceso que me tocó a mí estudiarlo mucho y con parte de una generación, creo que nos viene a ayudar ahora a entender también
el enorme problema que estamos enfrentando con todos los elementos que dijo Enrique, el desarrollo tecnológico, las nuevas formas de generar empresas o de generar conceptos o las nuevas formas de educación. Esta polarización es lo que nos debe preocupar y ocupar. Pero también creo que las formas en que lo veníamos haciendo a lo largo de tantos años ya no deben ser así o deben ser reconsideradas de fondo. Es en parte lo que decía Gerardo también, de que tenemos que encontrar nuevas formas de generar comunicación entre los polos, llámese de ciudades, de una zona que está más atrasada, de un país con la que está más adelantada, como también entre grupos sociales y al mismo tiempo entre procesos que se dan de tipo empresarial, en fin. Este conjunto de acciones que se tienen que llevar a cabo, pues a mí lo que me llamó mucho la atención de lo que decía Enrique es que infortunadamente en algunos países las políticas públicas sí se están acoplando a estas nuevas necesidades que además son urgentísimas, ¿sí? Y en otros no estamos haciendo lo propio. Entonces, cuando los gobiernos no están actuando conforme a los tiempos, ¿sí? Creo que la sociedad debemos tomar el cauce. Debemos ver cómo proveemos a nosotros mismos como sociedad de elementos para poder sustituir, o mejor dicho, suplir la insuficiencia que se encuentra en ciertas políticas públicas. Y esto es lo que lleva a la acción que también mencionaba Enrique y que sacó a colación Bettina. O sea, hay iniciativas que permiten, por la vía de la tecnología, por la vía de la gran capacidad de comunicación que hay, que puedan ser sumamente eficientes y generar mejores condiciones ante las insuficiencias que tenemos de políticas públicas. Yo sí lo llamo a colación porque, para mi gusto, ese es el principal punto sobre el cual debemos trabajar para poder reencauzar este distanciamiento social que se ha generado también y acelerado por la pandemia, ¿no? Oye, pero qué buen punto mencionas, José Luis. Yo creo que algo de lo que a veces el ciudadano convencional no nos damos cuenta que las políticas públicas son el resultado de las acciones que se ponen en la mesa. Y eso pueden venir de la mesa del político o pueden venir de la sociedad civil, que es un comentario fabuloso que haces. Sí, nomás por comentar eso que dices. Lo que estamos viendo en muchos países, y no nomás en México, es que los gobiernos están quedándose muy atrás de las necesidades de la sociedad en cuanto, deja tú a lo sanitario, que la verdad es que casi todos los gobiernos están teniendo gravísimos problemas, algunos tenemos muchos más que otros, pero finalmente en otros temas como qué hacer con la educación, ¿sí? Vemos enormes diferencias. La OCDE acaba de sacar un análisis comparativo de los países miembros y vemos una enorme diferencia en la manera en que los distintos países estamos enfrentando el problema severo, sobre todo en la base educativa de primaria y secundaria, de cómo suplir la parte de presencial. Y la creatividad de algunos países es enorme. Verdaderamente deberíamos estar copiándonos muchas cosas, porque aquí sí aplica aquello de que lo pequeño es mejor. Suple en pequeñas escalas, no pretendas hacer grandes cosas. Y así debemos tener ejemplos, pero tenemos que actuar ya. Pues excelente, y eso abre la puerta para temas en el tema de seguridad sanitaria. Simón, ¿nos puedes comentar sobre estos temas? Sí, entonces, a mí me gustó mucho la presentación, eso ya todos lo hemos aceptado, pero yo estoy pensando en el futuro más inmediato. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Portland invirtió muchísimo dinero en infraestructura y transportación pública que se volvió una ciudad modelo. ¿Qué está pasando ahorita? Nadie está usando transporte público y está en bancarrota. Entonces, nuestro reto es cómo vamos a balancear eso, cómo crear ciudades que tengan un plan B. Y es contradictorio ahorita con COVID porque no quieres que la gente use transporte público, pero por otro lado es vital tener un buen transporte público. Entonces, ¿cómo balanceas que no quieres que la gente se suba al metro porque se va a contagiar y va a ser un relajo? Pero por otro lado tienes que mantener el metro, lo tienes que tener eficiente, lo tienes que tener bien para cuando se acabe la pandemia, ¿no?
Y en general así tenemos que ver cómo vamos a hacer las ciudades. Es decir, que todo el mundo vamos a trabajar de casa o que mucha gente va a trabajar de casa. Pues sí, está padrísimo para nosotros, pero la mayoría de la gente no puede hacer eso. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros formar esas ciudades del futuro en que todo el mundo pueda ir trabajando de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a lo que contribuye a la sociedad? No podemos creer que porque se está generando un mundo digital, ya todo el mundo va a poder trabajar en casa y todos van a... A mí una de las estadísticas, y me gustaría ya terminar con eso, que más me ha impresionado, es que México produce por cabeza el número mayor de ingenieros. No dicen qué tipo de ingenieros, pero ingenieros. Eso lo leí en el Economist. O sea, por el número de personas que viven en México, estamos generando el número más grande de ingenieros. Pero por otro lado, como dice Jorge, ya lo he dicho varias veces, en Estados Unidos hay 1 millón de mexicanos con estudios universitarios. Entonces, estamos generando una generación de ingenieros para que los contraten en Estados Unidos. Es lo que está pasando. Y entonces lo que tenemos que ver es cómo vamos a salir de ese hoyo ahorita que estamos en el COVID, medio paralizados. Es cómo vamos a salir de estar generando gente que debería de conseguir trabajos en la época digital, pero no lo está haciendo, obviamente. Luis, en ese sentido, Juan Manuel tiene puntos de vista interesantes en donde dice pues, la virtualidad, cómo podría utilizarse, que se alinea en lo que acabas de decir, Simón. ¿Hay que nos comentas, Juan Manuel? De hecho, cuando platicamos hace un momento sobre si tenemos que empezar con las ciudades, el diseño de las nuevas ciudades desde cero me hizo recordar el tema de las ciudades privadas libres, que no sé si sea un concepto que se conozca de manera general, pero es una nueva forma de hacer uso del territorio y de las relaciones que se dan al interior de una ciudad. Yo creo que esta pandemia no va a ser la última ni la única. Yo creo que estamos entrando a una etapa en donde la presencia de fenómenos que nos obligan a estar, por decir, dentro de casa o estar fuera del ecosistema de la ciudad, nos obliga a pensar en cómo rediseñar las ciudades. Y este rediseño de las ciudades, inclusive no sé si se llamen ciudades, inclusive este rediseño de la ocupación del territorio, tiene que venir acompañado precisamente de todos estos modelos que permitan generar desarrollo económico, permitan seguir generando conocimiento, sigan promoviendo la interacción entre la comunidad, porque esa interacción, a fin de cuentas, es la que crea las nuevas oportunidades de desarrollo. Y creo que la forma en que participamos en la virtualidad es la que debe de cambiar, ¿no? Hoy ya se está viendo en el mundo de las reuniones, estas reuniones híbridas, usando plataformas de realidad virtual o realidad aumentada. Y yo creo que tenemos que ser muy futuristas, por poner en esos términos, y rediseñar cómo desde la virtualidad hacemos la ocupación de un nuevo territorio que hoy por definición es híbrido. Y visto desde la perspectiva tuya, Eduardo, ¿cómo están todas estas cosas? Me encantó esa introducción de Juan Manuel. Claro, yo creo que estamos entrando al mundo híbrido en general. A mí me llamó mucho la atención de la presentación de Enrique, la relación entre educación y ciudad, porque hay cosas de civismo, en que no, hay cosas que no me imagino. Por ejemplo, en la Ciudad de México, los vehículos autónomos. Ah, caray, imagínatelos en el periférico y en el viaducto. Es decir, todavía no está la educación y el civismo y la forma de convivir, cachando con las tendencias que ya están en las calles en otras ciudades, ¿no? Entonces, sí tenemos que acelerarlo rápidamente. Y otra dualidad que me pareció muy interesante es el sentido de comunidad, que ya comentabas tú también, Juan Manuel, y ciudad. Porque yo creo que si la gente va donde está su gremio, su especialidad, sus compañeros de la universidad, o sea, esa necesidad social que tenemos, la buscas. Entonces, más allá del plano ingenieril, del plano físico de la ciudad, yo creo que lo que se están generando son comunidades, y ahora
en el tema de las reuniones, pues la conexión con las comunidades tendrá que ser digital, tendrá que ser también en ciudades más pequeñas. Entonces, híjole, está muy interesante todo esto y yo creo que da para horas de discusión y de debate, pero está padre, todas estas paradojas que se están dando en la actualidad. Pero hay que replicar algo, Juan Manuel, a lo que comentas, a ver. Más que replicar es abundar. Ahorita que hacía el comentario, Eduardo, sobre el civismo en las ciudades, la forma de vivir las reglas. Si bien es cierto que pensamos en el paradigma tal y como lo conocemos de las ciudades, pues hoy es sin reglas o con la ley del más fuerte. Hay un concepto que viene desde las comunidades cripto en las cuales participo que se llaman organizaciones descentralizadas autónomas. Y estas organizaciones descentralizadas autónomas, o sea, su hilo conductor es que las reglas están escritas en el código las entes o las entidades más fácil de seguir el código pues son estas automatizadas, ¿no? Entonces, creo que también tendríamos que explorar un poquito qué nos proponen estas comunidades descentralizadas autónomas, en donde el código es el que guía la convivencia al interior de estas comunidades. Entonces, al estar todo escrito y al tratar de usar algo que se llama oráculos para captar información del ambiente, para incorporar a los procesos, aquella información que no puede captarse por los sensores o por los mismos dispositivos, creo que el hecho de pensar en que las reglas están escritas en el código y no están escritas en los libros para ser interpretadas por los ciudadanos o por las autoridades, harán más fácil la convivencia en esta nueva ocupación del territorio. Yo hasta me atrevería a cuestionar si se deben de seguir llamando ciudades, ¿no? Perdón, Jorge. A ver, Héctor, trae ahí un comentario. No, ahorita para que coincido mucho con lo que Simón expresó hace rato. O sea, es como encontrar el equilibrio entre lo que queremos hacia largo plazo y lo que tenemos ahora. No hay dinero que alcance para poder iniciar de cero. Yo creo que la clave está en encontrar la igualdad y las oportunidades para todos. Yo pienso que la base de todo eso es la educación. ¿Cómo podemos dar educación o compartir la educación? O sea, yo a lo mejor he sido muy reiterativo en algún ejemplo de cómo somos parte de una sociedad privilegiada, pero hay quienes no están así, hay quienes no tienen acceso a internet, hay quienes no tienen acceso a una computadora. Entonces, ¿cómo puedes encontrar el equilibrio entre esas cosas? ¿Ya? Y yo me quedaría a manera de reflexión con una frase de Enrique, que tiene muy marcada, que dice que en la manera en que enfrentemos nuestro presente determinaremos nuestro futuro. Creo que el trabajo que hagamos hoy en día, en este momento, va a ser lo que nos va a marcar la pauta hacia adelante. Y algo que también yo creo, y él lo decía también por ahí, es que el futuro se crea, no es una obra casual. El resultado de las decisiones es el resultado de las decisiones que tomemos hoy. Y otro comentario también, otro concepto también que es muy interesante, que la competencia ya no es solo entre países, ya es entre ciudades. Entonces es encontrar el equilibrio entre las sociedades privilegiadas y las sociedades no privilegiadas, ¿verdad? Y la verdad es que fue un ejercicio muy interesante y ojalá que tengamos la oportunidad de poderlo repetir con él y con otros actores que puedan pensar de una manera diferente. Creo que en la medida en que estemos abiertos a escuchar opiniones diversas o divergentes, va a ser en la medida en que vamos a encontrar los puntos más importantes para enfrentar nuestro futuro. Gracias. Pues todo esto suma en una cantidad de cosas interesantes. Lourdes tiene ahora pues todo este trabajo que realmente tengo que agradecerle al equipo que se ha ido armando, estos 10 consejeros que me han acompañado a lo largo de estos 36 programas que llevamos. Han sido una experiencia tremendamente positiva, un aprendizaje que jamás me imaginé que pudiéramos haber tenido y que Lourdes, tú tienes la mejor manera de sintetizarlo y de compartirlo. ¿Cómo lo vemos hacia el futuro todo este grupo? Gracias, Jorge. Bueno, es difícil sintetizar porque realmente estoy como en un momento reflexivo. Enrique nos dejó reflexionando sobre muchos temas de dónde estamos y hacia dónde quisiéramos ir. Y en sí, en particular, cuál sería nuestro granito de arena como este grupo que somos, ecléctico, y con nuestra gran diversidad que tenemos, tanto de trayectorias como de visiones, que eso creo que es lo que hace a este grupo, pues y más que los invitados, ¿no? Realmente algo muy nutrido, muy enriquecido. Pero bueno, yo me quedé
nada más quería, antes de comentar sobre nuestro siguiente programa, queremos invitar a todos a que nos acompañen el próximo lunes a revisar junto con nosotros, pues de alguna forma, un poco regresando a la frase de esta gran canción que sé que a todos nos gusta, de que canta Juan Manuel Serrat, del camino se hace al andar. Es que a través de todos estos 36 programas, Jorge, que mencionas, pues hemos aprendido mucho, hemos contribuido mucho quizás a la conversación, ya que se detone conversación sobre diferentes temas, que a todos nos ha enriquecido y sin duda a quienes nos han escuchado que también han contribuido con su conversación. Eso es lo que ha hecho esta gran tecnología interactiva que sea aún pues más rica, más rico lo que aportamos y más rico lo que construimos juntos. Pero justo por eso queríamos invitar a quienes nos están escuchando para el próximo programa, que también este grupo ha llevado durante todo este tiempo en paralelo a este programa tan interesante y que nos ha hecho crecer a todos, también un proceso interno hacia dónde podemos ir alineándonos todos en cuanto a nuestra misión, digamos, ¿no? Y hemos ido haciendo esto en un proceso pues que es difícil, pero es lo más democrático, hablando de democracia, porque hemos ido aportando cada quien nuestras decisiones, visiones, en un momento donde hoy pues ya llegamos a un nombre que de alguna forma nos representa, que se llama el Ágora de nuestros tiempos, convirtiendo en posible lo inimaginable. Pero para llegar a eso hicimos todo un proceso que quisiéramos compartir con todos, que nos habló sobre primero tener todo un diagnóstico, de alguna forma estuvimos con entrevistas internas entre nosotros como para entender qué visión teníamos cada uno, cómo definimos realmente el ADN de nuestra marca o de cómo nos vamos a expresar hacia afuera y cómo legamos este momento y este espacio de conversación hacia la inclusión de una conversación más enriquecida con todos, el quién, por qué y hacia dónde, y finalmente cómo llegamos a lo que es nuestro nombre y nuestra identidad corporativa, que finalmente cualquier organización en cualquier rubro lo tiene que tener. Y sí quisiéramos compartirlo porque creemos que es una forma también de tejer juntos los siguientes pasos de este grupo, ¿no? Que se va ido formando en el camino se hace el andar. Pero un poco, pues finalmente el por qué realmente el nombre de Ágora, bueno, concebimos nuestro Ágora como lo que es realmente lo que era antes el Ágora desde el mundo griego, ¿no? Que es un espacio virtual, abierto, donde ponemos las cartas sobre la mesa, que eso fue algo que también pusimos analizando y proponiendo de forma colectiva iniciativas de impacto social, innovación tecnológica, sostenibilidad e inclusión con el fin de resolver pues, problemas actuales y a futuro de las diferentes industrias y sobre todo en el caso particular de nosotros, de la industria que amamos y que nos atañe a todos, que es la industria turística, y siendo siempre honestos y muy transparentes utilizando las mejores prácticas. De alguna forma esto nos lleva a tratar de convertir en posible lo inimaginable, que luego les explicaremos por qué llegamos a eso, pero los invitamos a todos a este momento de reflexión, justo porque vamos a platicar sobre lo que nos ha llevado en estos 36 programas, que la verdad es que es difícil sintetizar, pero también hacia dónde queremos construir a partir de este momento y a futuro, y con todos quienes nos acompañan, y tenemos el honor que nos acompañen tanto como invitados especiales como también quienes nos escuchan y participan en la conversación. Yo por mi lado, más que nada eso, agradecer que tengamos este momento y este grupo y sobre todo quienes nos escuchan, que sin ellos no sería posible el poder continuar la conversación. Y pues el futuro nos alcanza. Como bien decía ahora Enrique, realmente no hay nada escrito. Si no hacemos estos espacios de reflexión, los documentamos y tejemos sobre, de alguna forma, hallazgos o conceptos que nos permitan construir sobre eso y sobre el futuro, pues de alguna forma no estamos aprovechando el momento que nos está invitando la vida para realmente transformar y acelerar y catalizar hacia el mundo que queremos ver. Perdón por tanto rollo, pero de alguna forma quise expresar y invitar a todos que estén en el siguiente programa, que por cierto tenemos un invitado especial, no lo podemos decir ahora, que nos va a acompañar, porque siempre necesitamos un catalizador dentro de este grupo también, para hacer ese ejercicio. Y pues los dejo el resto de mis compañeros a que comenten este tema. Pues muchísimas gracias, Lourdes. La verdad es que es muy motivador, ha sido una experiencia increíble tener tantos puntos de vista tan distintos y sobre todo acuerdos de cómo llegar a estas conclusiones. Va a ser muy interesante este próximo programa. Gerardo, ¿cómo ves todo esto de los demás consejeros? ¿Qué más podemos comentar antes de irnos al cierre? Pues Jorge, estamos abriendo un nuevo ciclo. Yo diría, no me gusta hablar de cierres. Estamos abriendo un nuevo ciclo que nos permitirá profundizar más
en el tema del turismo, de las nuevas tendencias, con nuestros consejeros expertos, un gran grupo de trabajo, de diálogo, de reflexión, para discutir ideas, para entender nuestro mundo y para seguir avanzando con nuestro apoyo, con nuestra contribución en un tema de responsabilidad que hemos asumido para contribuir con nuestro México. Yo creo simplemente que en este proceso también tendremos nuevas incorporaciones en lo futuro, que ya se las haremos saber como consejeros invitados para seguir generando diálogo, para seguir siendo creativos en la información, para seguir siendo creativos en la reflexión y poder hacer de este espacio, el Ágora, un espacio que nos permita transitar hacia este nuevo mundo que nos reta para el futuro. Gracias a todos, Jorge, y cerremos el programa, que ha sido un gran día de reflexión el día de hoy. Pues así es, y pues los esperamos a todos. Hay más comentarios y más ideas de las que pudiéramos decir en el tiempo que siempre tenemos, pero pues a final de cuentas, una de las cosas que ha sucedido es que hemos tenido la oportunidad de conversar con muchos de ustedes y abrir mucho más preguntas para poder continuar buscando todas estas respuestas que queremos dar para hacer este mundo mejor. Les agradecemos a todos, gracias a todos los consejeros por acompañarnos el día de hoy, y pues gracias al público por todos sus comentarios, ideas, y estamos abiertos a seguir experimentando en qué forma podemos hacer cosas mejores y desarrollar todo esto para que todos podamos disfrutar ese gusto de poder concretar nuestras ideas en algo, como decía ahorita Lourdes, cómo hacemos posible lo inimaginable. Muchas gracias a todos y estamos listos para la próxima semana.